Bienvenidas y bienvenidos a AstroCrypto. En este video voy a hablarles de la carta natal del Bitcoin y quiero hacerlo por tres razones. Una es porque quiero en próximos videos hablar sobre las tendencias del Bitcoin desde el punto de vista astrológico, pero para esto tenemos que conocer primero la carta natal del Bitcoin, es decir, tenemos que tener esta base. Segundo, porque si queremos invertir en cripto, yo creo que lo que hace la diferencia es tener más información. Entonces, nosotros podemos tener a lo mejor el análisis técnico o hacer el análisis técnico y el análisis fundamental, pero si podemos a esto agregarle el análisis astrológico, tenemos mucha más información para hacer mejores negocios y además también nos puede servir para corroborar lo que vemos en el análisis técnico. Así que me parece que está genial agregarlo. Y tercero, porque yo inicié este camino de ver las criptomonedas desde el punto de vista astrológico y a esto lo quiero compartir y además quiero seguir aprendiendo con ustedes, así que todos los comentarios y aportes son bienvenidos. Em, bueno, em, sabemos que para hacer una carta natal lo que necesitamos es la fecha de nacimiento, en este caso del activo, ¿no? Y para Bitcoin hay varias fechas posibles. Una una fecha posible es el registro del dominio que hace Satoshi Nakamoto el 18 de agosto de 2008, el registro del dominio bitcoin.org. Después, otra fecha posible es la publicación del white paper, que se hace un mes y medio después. Por lo que estuve leyendo, aparentemente en el foro el white paper aparece 2 días después, así que quizás tendríamos que tomar el 2 de noviembre. Habría que estudiar eso. Y bueno, después Satoshi Nakamoto crea el bloque Génesis el 3 de enero del 2009. Tenemos la hora, el GMT 0, la hora universal para esto, que es correcta, pero lo que no sabemos en este caso es dónde se originó. Así que hay muchos astrólogos que toman que fue en Japón, otros que fue en Londres. Yo la carta que tomo es localizada en Londres. Bueno, me parece que es la que funciona mejor. Bueno, después tenemos el lanzamiento, la fecha del lanzamiento de la primera versión del cliente de Bitcoin, que fue el 9 de enero del 2009, pero no me parece tan relevante. Y otra de las fechas que para mí sí es importante es la fecha en la que se hace la primera transacción entre Satoshi Nakamoto y Hal Finney. O sea, tenemos el GMT 0, pero bueno, no sabemos en qué lugar, ¿no? se originó esta transacción. Yo la que tomo es la del bloque Génesis y por lo que vi la mayoría de los astrólogos que estudian la carta del Bitcoin también toman esta y estoy de acuerdo, para mí es la que más funciona. Bueno, vayamos a ver la carta del Bitcoin. En cuanto a los elementos, lo que vemos es que tiene preponderancia de fuego y de tierra. Y en cuanto a modalidad, a la cardinal y fija. Es decir, ¿qué muestra esto? Que es una criptomoneda que vino para quedarse, tierra, que es dinámica, fuego, que es pionera, cardinal y fija, totalmente persistente. Por otro lado, vemos un sol en Capricornio. ¿Y qué significa este sol? Que es una criptomoneda que va a seguir escalando, que cada vez va por más,
que vino para perdurar en el tiempo, que es una criptomoneda seria, que es ambiciosa. Para mí, que esté en Capricornio significa que vino a dar otra forma a la economía que conocemos actualmente, ¿no? Igual esto se ve por otros lugares también en la carta. Capricornio tiene que ver con que lo logrado se va apreciando con el tiempo y creo que lo estamos viendo hoy con el Bitcoin, enero 2021. Vemos cómo fue creciendo y su adopción, o sea, va creciendo. Y también otra cosa que me puede mostrar este Sol en Capricornio es que es una criptomoneda con tendencia alcista. Y si nosotros vemos el gráfico del valor del Bitcoin a lo largo del tiempo y observamos los mínimos, vamos a poder ver que todos van a la alza. Es una moneda alcista y eso es lo que muestra Capricornio, sin duda. Bueno, por otro lado, si es que fue en Londres, yo creo que sí, por lo menos funciona la carta para Londres, tenemos un ascendente en Leo. Y esto creo que coincide con lo que se dice del Bitcoin, que es el nuevo oro digital. También con que esta moneda, criptomoneda, tiene que llegar a ser más conocida todavía, igual lo es, pero bueno, quizás mucho más, a tener más brillo, a tener más valor. Y también lo que significa este ascendente es que es una moneda líder. Si vemos, podemos ver que todo el resto de las criptomonedas sí van siguiendo de alguna manera perdón, al Bitcoin. Y otra cosa también que se podría decir de este ascendente es que si vemos que la casa 12 está en Cáncer y y cáncer podría significar para mí la volatilidad que tiene esta moneda. Quizás lo que debería llegar a pasar, y creo que está pasando, por lo menos se ve ahora, porque el precio fue subiendo y fue corrigiendo, sube, corrige, y no es la subida que vimos en el 2017. eh, para mí lo que tendría que dejar atrás el Bitcoin es esta volatilidad para poder llegar a ser eh, este oro digital, me parece a mí, que podría ser una lectura. Eh, bueno, después tenemos esta luna en Aries, que representa por un lado esta volatilidad que yo mencioné, y por otro lado también es el público. Entonces vemos un público que tiende a ser más impulsivo a la hora de comprar y vender. Podría ser una lectura de esta luna en Aries. Em, y también estos cambios rápidos que va teniendo, bueno, ¿no? La volatilidad, sí. Y después podríamos ver qué nos llama más la atención en la carta del Bitcoin. Y vemos por un lado este stellium en Capricornio, que para mí acentúa lo que mencioné anteriormente sobre que el Bitcoin vino para quedarse, que vino para seguir escalando. Por otro lado, este Marte exaltado junto a Plutón le da una fuerza que para mí es fulminante. Es una moneda que no la va a parar nadie. Y es un proyecto ambicioso y por otro lado muy bien planificado. Si fuese una persona, sería el guerrero súper competitivo que no se puede frenar y que por otro lado tiene muchísima fortaleza para levantarse si llega a caer también. Es una moneda súper poderosa. Y obviamente es hablando de guerrero, ¿no? Y de lo que mencionaba anteriormente del sistema financiero, que para mí es el guerrero que viene a destruir el sistema financiero que conocemos hasta ahora. Por otro lado, vemos tres planetas exaltados. Tenemos un Venus en Piscis.
si la creación del bloque Génesis fue en Londres, está en la casa 8. Vemos un Mercurio en Acuario, también exaltado, y lo que mencioné anteriormente, este Marte en Capricornio. Eh, para mí, este Venus en Piscis, que es el valor que tiene esta moneda, al estar en Piscis, para mí me habla de esto, del valor descentralizado, o sea, de que es una criptomoneda descentralizada. Y esto creo que también es reforzado por este Neptuno en conjunción con Venus que abrazan esta casa 8. Se puede ver claramente que es una moneda descentralizada. Bueno, también creo que se puede ver si nosotros pensamos que la casa 4 es la ubicación del activo, y vemos que su regente, Venus, está en la 8. Acá podemos ver la descentralización, sin duda, que no está en manos de uno solo, que no es que la maneja nadie, es de todos. Así que esto está bueno como se ve. Después, bueno, Mercurio en Acuario. Mercurio es significador en este caso de las transacciones. Para mí es el cambio radical en la manera en la cual vamos a empezar a transferir dinero. También Mercurio es significador de la prensa o de las noticias sobre el Bitcoin. Entonces, creo que está bueno saber su posición para ver después los tránsitos y ver cómo estas noticias pueden favorecerlo o no. Bueno, por otro lado, tenemos este Marte en Capricornio, exaltado, que vendría a ser, de nuevo, ¿no? Lo que dije, este guerrero certero, estratega a largo plazo y que tiene la paciencia y la perseverancia para llegar a los objetivos. Y lo vemos, lo estamos viendo. Es escalar con paciencia. También tiene que ver con este liderazgo y esta planificación y perseverancia que está teniendo el Bitcoin, que se sostiene y se va a seguir sosteniendo para mí. Bueno, todavía igual es una moneda, una criptomoneda muy joven, ni siquiera llegó todavía al retorno de Saturno. Creo que ese momento va a ser clave para ver qué sucede, pero por lo que se ve en la carta, es una moneda, una criptomoneda que se va a sostener seguramente. Y después vemos también, bueno, el trígono entre Júpiter y Saturno, entre los cronocatores. Para mí también esto refuerza lo que mencionaba antes, de que si ante obstáculos tiene la facilidad de sortearlos, ¿no? Y por otro lado, tenemos Urano en Piscis y Neptuno en Acuario, en recepción mutua, y para mí esto vuelve a reforzar lo que decía anteriormente, que es la descentralización, ¿no? de esta criptomoneda, de esta tecnología descentralizada. Por otro lado, podemos ver como aspectos más tensos a la oposición de Urano-Saturno, que para mí es esta oposición entre lo conservador, que vendrían a ser para mí los entes reguladores, y esta tecnología descentralizada, obviamente que no están de acuerdo con esto. eh, para mí eso representa Urano-Saturno. Por otro lado, también representa a mí la blockchain. ¿Por qué? Porque sabemos que Bitcoin está construida sobre la blockchain, y si pensamos la palabra bloque, Saturno, y chain, cadena, Urano. También creo que esta oposición representa eso, ¿no? Y después vemos también la cuadratura de Marte conjunción Plutón cuadrando a la Luna. Y para mí creo que tiene que ver con esta tensión que surge por la volatilidad que tiene
el Bitcoin. Eso es como un resumen sobre la carta. Hago esta advertencia de que yo no hago asesoramiento financiero, solamente doy mi humilde opinión desde el punto de vista astrológico. Hay que estudiar un montón y en base a eso poder invertir o no y ver qué hacer, pero es responsabilidad de cada uno. Así que bueno, a estudiar mucho primero antes de invertir. Y bueno, como conclusión, para mí el Bitcoin es el guerrero que viene a destruir el sistema financiero como lo conocemos hasta ahora. Y esto es para el bien de todos porque no vamos a depender más eh, de una entidad como el banco. Así que, nada, buenísimo Bitcoin. Bueno, si les gustó, suscríbanse y denle like y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias.